Bienvenidos a Opinión Pública. Podemos decir que hoy hay una edición especial porque estamos siguiendo, por supuesto, el minuto a minuto de las elecciones en Brasil. Va a ser una transmisión que vamos a acompañar junto con los colegas de IP, con Mariana Verón, con Andrés Fidanza, que en un ratito van a estar llegando y que estuvieron hasta el momento haciendo la cobertura hasta el corte final. En un ratito van a estar hablando un poco más tarde de lo previsto del Tribunal Superior Electoral. Van a dar una conferencia de prensa en cadena nacional para reflejar los números de esta primera elección. ¿Y por qué decimos primera? Porque va a haber una nueva elección en una segunda vuelta, en un balotaje el próximo 30 de octubre. Va a hablar Lula da Silva en este momento. Esto es en vivo. Está pasando ahora un Lula da Silva que parecía primero ganador en primera vuelta, después derrotado por Bolsonaro durante la jornada mientras se computaban los votos y finalmente aparece ganador, pero no le alcanza para una primera vuelta y va a un balotaje el 30 de octubre. Recordemos un Lula da Silva que reaparece en la escena política después de, a ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuántos años? En el 2011 se fue. En el, claro. 2011, casi 12 años, ¿no? Reaparece en la escena política, bueno, después de haber estado detenido, después de lo que sucedió con Dilma Rousseff, reaparece y tiene este protagonismo tan importante que le permite jugar cabeza a cabeza con el hasta hoy presidente de la Nación. Está Gaby Sued en el búnker de Lula da Silva. Lo saludamos, Gaby, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Romy? ¿Cómo te va? Buenas noches. Gran expectativa acá porque finalmente hable Lula da Silva. La hipótesis era que iba a hablar finalmente cuando estuvieran todos los resultados confirmados. Ahora superó hace algunos minutos el 48% de los votos. Por eso crece la expectativa de que finalmente hable Lula en un auditorio ubicado en el segundo subsuelo de este hotel, el nuevo hotel acá de la capital, de la ciudad de San Pablo. Hay muchos periodistas ahí abajo y acá empieza a reunirse un grupo de manifestantes que vino a manifestar su apoyo a Lula, a manifestar cierta alegría, que no es completa, te diría. Hace minutos entrevistábamos a algunos de los militantes que están afuera y nos decían: no podemos creer que Bolsonaro haya sacado el porcentaje que sacó. Superó el 43%, casi 43,5%, va a terminar teniendo. Si bien lo que sacó Lula es más o menos lo que se esperaba, sorprendió la elección que hizo el actual presidente Bolsonaro. Ahora, Gaby, ayúdame con algo. Yo decía que venía de una tensión, por lo menos de las últimas 24, 48 horas, que realmente era muy impresionante. Nos mostraba Jairo hace un ratito lo que había sido la tapa de Folia, dando por descontado que Lula arrasaba en una primera vuelta, cosa que no sucedió. Después, durante el cómputo del día, parecía que se ponía, digamos, en la cabeza Bolsonaro con una diferencia de 3 o 4 puntos que termina revirtiendo Lula, pero que no le alcanza para la primera vuelta. O sea, no respiraron un segundo. Fue un conteo no apto para cardíacos, como suele decirse, porque arrancó cuando estaba contado 1/3 de las mesas, con Bolsonaro arriba. Cuando se contaron 2/3 de las mesas, estaba muy pareja la elección, Lula un poco arriba, pero con escenario abierto. Y hoy decía yo recién en la transmisión de IP, creo que si bien la distancia es menor a la esperada, Lula termina consolidando un número bastante importante y Lula en definitiva quedó más cerca de alcanzar el 50% de lo que quedó de Bolsonaro, es decir, 2 puntos para el 50%, más de 4 puntos de diferencia con Bolsonaro. Eso me parece que, aunque hay que destacar la elección de Bolsonaro, lo posiciona a Lula como el gran favorito para el balotaje del 30 de octubre. Gaby, tenés prioridad, por supuesto, cuando Lula da Silva tome la palabra desde San Pablo. Decía que esta va a ser una conducción especial de Opinión Pública, pues están Mariana Verón y Andrés Fidanza, que vienen trabajando en IP. ¿Desde qué hora? 8 de la noche. 20 horas. 20 horas. Ah, Sí. você fala portugués. Eu falo. Ok. Desde las 8, cuando hicieron el corte de los números, los primeros cortes. Exactamente, a esa hora estaba posicionado todavía. Creo que vivimos en vivo cuando Lula terminó dando vuelta y pasando al primer lugar en los conteos. Todavía estaba arriba Bolsonaro.
pero habla Lula. Nos vamos ahí. Habla Lula, un ratito estamos, por supuesto, con Jairo, con Sheila, con Diego Guelar, ex embajador en Brasil y en Chile también. Y está con nosotros Daniel Iboscus también para analizar un poco qué es lo que está pasando políticamente. Y después vamos con Sheila a hablar del tema de las encuestas. ¿Qué les pasa a los encuestadores? Habla Lula desde San Pablo. Frente nas pesquisas da opinião pública, de todos os institutos, mesmo aqueles que não queriam que a gente ganhasse, colocavam a gente em primeiro lugar. E eu sempre achei que a gente ia ganhar essas eleições. E quero dizer para vocês que nós vamos ganhar essas eleições. É apenas uma... Isso para nós é apenas uma prorrogação. Então, eu quero primeiro agradecer mais uma vez ao comportamento da imprensa nessas eleições. Quero agradecer e dar os parabéns às pessoas que se elegeram, independentemente do partido a que as pessoas pertençam, se são contra nós ou a favor, não tem problema, as pessoas se elegeram. Quero agradecer ao povo brasileiro por mais esse gesto de generosidade. A gente, para avaliar bem o que está acontecendo hoje, a gente tem que lembrar o que estava acontecendo há 4 anos atrás. Há 4 anos atrás, eu era tido como se fosse um ser humano jogado fora da política. Ou seja, aí eu disse que a gente retornaria com mais força, com mais vontade, com mais disposição, porque a única razão da gente parar de lutar é o dia que o povo brasileiro tiver outras centenas e centenas de lideranças que consiga fazer com que eles conquistem aquilo que eles precisam para melhorar de vida. E vocês sabem que o nosso país está pior. Vocês sabem que a economia não está boa, vocês sabem que a qualidade de vida não está boa, que a renda não está boa, que o emprego não está bom, que a saúde não está boa. E que nós precisamos recuperar esse país, inclusive do ponto de vista das suas relações internacionais. Portanto, para, quem sabe, para desgraça de alguns, eu tenho mais 30 dias para fazer campanha. Eu adoro fazer campanha, adoro ir para a rua, adoro fazer comício, adoro subir em caminhão, sabe? Adoro discutir com a sociedade brasileira. E vai ser importante, porque vai ser a primeira chance da gente fazer um debate tete a tete com o presidente da República, sabe, para saber, sabe, se ele vai... Vamos a ver quién es el que mejor habla portugués, o el que habla portugués, los que estamos acá, para poder ir traduciendo un poco lo que está diciendo Lula en este momento desde su búnker. A ver, Guelar, si nos podés... Básicamente lo que dice que hay muchos problemas para arreglar, que el país no está bien, que ahora, para desgracia de muchos, dice va a haber que aguantarlo 30 días más, pero a él le gusta mucho hacer campaña y va a tener oportunidad por primera vez de hacer un debate cara a cara, de a dos, con el presidente Bolsonaro. No se lo ve, y ahora le voy a preguntar a mis compañeros, me parece que está como muy moderado, ¿no? No sé si este va a ser el tono que va a elegir Lula da Silva en los próximos 30 días, pero no se ve un candidato exultante. Sí. Es el Lula de la campaña, ¿no? Es la campaña que llevó adelante hasta ahora. El exaltado era justamente Bolsonaro. Obviamente las encuestas lo beneficiaban a Lula y eso hacía que tuviera ese tono y ahora más todavía, ¿no? En el análisis que hacíamos es como que el que tiene que salir desesperadamente a buscar votos porque quedó mucho más lejos es Jair Bolsonaro. El retador claramente es Bolsonaro, venía eludiendo el palo por palo, incluso en los debates que hubo con los 11 candidatos, no estaban todos, ahora en adelante va a ser un tete-a-tete, como decía Lula, pero le hacía ole. Bolsonaro todo el tiempo estaba belicoso, beligerante, le decía el expresidiario en vez del expresidente, y Lula no entraba en esa, trataba de hacer un inventario de lo que él recordaba como la época de oro de Brasil, que fue claramente su mandato, tratando de apelar a ese recuerdo y llevando la elección a un debate entre democracia o neofascismo, ¿no? Pero con un tono mucho más tranqui que el pendenciero de Bolsonaro. Me parece que el actual presidente va a acelerar en la curva, perdido por perdido, tiene que descontarle 6 puntos de acá al balotaje.
veremos de dónde lo puede sacar, ¿no? Porque es una pecera chiquita para pescar. Entre ambos sumaron más de 90 puntos. Ahora, una de las sorpresas, todavía no sé, no tengo muy en claro, le vamos a preguntar a Suede en algún momento si va a hablar Jair Bolsonaro. Intuyo que sí, que van a esperar también, digamos, que se hable desde el Tribunal Superior Electoral. Pero la verdad es que hay una sorpresa, y hoy lo hablábamos también con Guelar, pero digamos, venimos con esta lógica o este latiguillo de pierden los oficialismos post pandemia. Bueno, parece que el peso, Jairo, de la economía acá fue muy fuerte. Sí, bueno, en principio también estaría perdiendo, pero la sorpresa esta del piso alto de Bolsonaro, de los 43, 44 puntos, algo deben tener que ver con dos números que en la economía, vista desde los ojos argentinos, llama mucho la atención, que son la inflación, 2 meses seguidos de deflación acumula Brasil, que, para que vos te des una idea, esperaba, si le iba mal, tener arriba de 8 puntos de inflación y está abajo de 8 puntos de inflación, con una política monetaria recontra dura. O sea, aumentó las tasas 12 veces el Banco Central de Brasil y, repito, tiene la inflación a raya y están en los menores datos de desempleo desde 2016. Sí. Tuvieron 13% de desempleo con el COVID y están en 9%, 9,1% y algunos pronostican 8%. Es cierto, da la impresión, lo decía recién acá los compañeros, que puede igual perder, pero para explicar un poco por qué pintaba estar mucho más lejos y estar más arriba, tal vez algo tenga que ver la economía. Pero digo, esto no es una, a ver, como una marca de supervivencia política para Bolsonaro, teniendo en cuenta la pésima gestión de lo que fue la pandemia. Un negacionista de la pandemia en la región está sacando estos resultados y yendo a balotaje. Bueno, sí, sin lugar a dudas. Además, acá se definió el Congreso ya en definitiva, con lo cual ese porcentaje, más allá de Bolsonaro, el bolsonarismo quedó. Es una realidad y sobre esa realidad, si gana Lula finalmente el 30 de octubre, va a tener que gobernar, bueno, con una cintura que evidentemente va a tener que apelar a muchísimo diálogo, ¿no? Porque hay una sociedad completamente partida. Yo diría más, yo diría que sobrevive el bolsonarismo, que es como más cultural, y sobrevive Bolsonaro. Y ahí sí me parece que cabe el paralelo con Estados Unidos, con un Donald Trump que no consigue la reelección, digo, perfiles bastante parecidos, si querés, la marca central y la segunda marca Bolsonaro, pero un Donald Trump muy activo, que incluso quiere volver a la presidencia, tiene su brete judicial. Espera que todavía Bolsonaro no esperemos que no vaya a desconocer los resultados. Claro, hasta ahora no pasó, factor, ¿no? digamos, hasta ahora no pasó. Sí, hubiese sido complicado si Lula sacaba 50,01, ahí te quiero ver. Ahora con un Bolsonaro que está en carrera, me parece que puede darse el lujo de no desconocer los resultados, de no agarrar la pelota y llevársela a la casa. Estamos, por supuesto, haciendo la cobertura con los compañeros, conducción colegiada, estamos haciendo con los compañeros de IP, con Mariana, con Andrés y, por supuesto, con nuestros compañeros de todos los domingos. Sheila, vamos a vos y, bueno, cada uno será responsable en la medida en la que le toque. Sheila ya dice, pongo la cara. Las encuestas. Yo tenía esta idea. En Brasil son mucho más serios, está la Ex-Ibope, Folia Tapano. Bueno, finalmente, ¿qué pasó? Se hacen presenciales las encuestas. Se hacen presenciales, no son... venimos escuchando eso. No suelen fallar. No suelen fallar. Bueno, a ver, muchas cosas se pueden pensar, digamos. La primera es, ¿hubo o no hubo voto vergüenza? ¿No? Digamos, y algo de lo que yo había escuchado era voto vergüenza en relación con Lula. Pareciera que fue subestimado el voto Bolsonaro, ¿no? Digamos, primero, contorno. El primer contorno. Porque nos quedamos con la imagen de Lula ganando y en realidad la elección terminó saliendo 48-43. Sí. ¿Qué se pronosticaba? 50, 51, está en el margen de error para Lula. 50-36. Ponele que está en el margen de error, que va bien. Bolsonaro un poco subdimensionado, ¿no? Digamos, se pronosticaba 38, tuvo un 43, 5 puntos. ¿No? Digamos, bueno. Ya bancó a los consultores de entrada, Sheila. ¿Qué? Ya bancaste a los consultores de entrada. Por supuesto, porque yo creo en el método y también creo que hay cosas que a veces se pueden dar. Creo que hay un fenómeno de voto vergüenza, por un lado, que por ahí no se capturó. Hay que ver el marco muestral. Sé que se estuvieron usando datos del último censo, que son el 2010-2011. Hay que ver si no hay mucha disparidad, si no han quedado muy viejos esos datos para poder estimar. Es algo que hay que evaluarlo, digamos, no lo sabemos. Y hay que ver en qué medida incidieron las tapas que circularon hoy de gana Lula en primera vuelta, que tuvo el Folia de San Pablo, no me acuerdo qué otro gran medio local. Hay gente que se asustó.
Muy probablemente, ¿no? Digamos, porque además vos pensás que estas elecciones tan polarizadas no solo se juegan por adhesión, sino sobre todo por rechazo. Voto a uno para que no gane el otro. Entonces es muy posible que dar por ganador a Lula haya favorecido en el último tramo un crecimiento inesperado de Bolsonaro. Vos fíjate que es a costa de la dilución de los candidatos, bueno, de segundo orden, que no tenían claramente grandes chances. Entonces, digo, es más fácil resignar ese voto y jugar en la contienda. Antes que gane Lula, vamos a Bolsonaro. Probablemente haya sido el comportamiento de muchos de esos electores. También, digo, el hecho de que gane, naturalmente, desanima que las minorías que por ahí quisieran terciar en esa gran contienda vayan a Lula. Con lo cual esto también es un punto, creo que hay que considerarlo como un punto de arranque favorable para Lula de cara al 30 de octubre. ¿No? Y Gila, ¿no estuvo subbanalizado también el sentimiento anti-Lula y anti-PT? Porque estaba como muy en el centro el rechazo a Bolsonaro, el miedo al neofascismo, al autoritarismo, pero evidentemente también hay una parte de la sociedad que no lo quiere nada a Lula. Bueno, que no lo quiere nada Lula y que no lo quiere nada digo, el tema de los rechazos cruzados es muy intenso y de hecho esta fue una campaña de contraste muy fuerte. Claro. O sea, digo, no llegás arriba de 90 puntos en la dinámica polarizadora si no tenés una campaña de fuerte contraste, ¿no? Fíjate que de un lado tenías Buey, Biblia y Bala. La triple B. Sí. ¿No? Digamos, ¿qué es lo contrario de eso? Salud, ¿no? Digamos, contra la Biblia, la ciencia, la salud, contra la idea del Buey, la educación, y contra la idea de Bala, no violencia. O sea, que vos tuviste ahí como un fenómeno discursivo muy intenso de contraste. O sea, imágenes de mundo muy distintas. Ahora, mira, quiero que veamos esta encuesta que estamos convocando para que participen quienes están del otro lado, pues nos interesa también la opinión, por supuesto. Este programa es opinión pública, la opinión que tienen ustedes. Pero ¿por qué muchos se van a estar preguntando por qué estamos cubriendo así de esta manera las elecciones en Brasil? Argentina, que en general, digamos, nos cuesta, ¿no? A los periodistas, bueno, lo hemos hablado alguna vez nosotros, pero no nos cuesta, ¿no? Lo que tiene que ver con la política internacional, las relaciones internacionales, en general son las zonas frías, pero creo que acá estamos hablando de Brasil para hablar de la Argentina, y hoy lo hablábamos con Guelar, el impacto, ya no hay compartimentos estancos, y me parece que es imposible pensar el futuro de la Argentina sin entender lo que va a pasar en Brasil. Exactamente. Yo creo que, personalmente, yo estoy muy contento. Yo creo que el resultado es extraordinario. No pensemos en porcentajes, pensemos en números. 56 millones a 50 millones. Sí. 120 millones de personas votando. Una de las 3 democracias más pujantes del mundo, con Estados Unidos y con India. Sí. Sí. Este es un hecho para nosotros muy bueno, partiendo de nuestro desastre, llamándolo benevolentemente. Tener un país que tiene 360.000 millones de dólares de reserva, que tiene una inflación que no va a superar 7% por el impacto efectivamente internacional, si no estaría muy por debajo, que crece a índices superiores este año a China o Estados Unidos o Europa. Para nosotros es una bendición que eso ocurra, que haya un sistema político equilibrado, porque de esto surge, más allá de quién sea el ganador, yo no me siento ni lulista ni bolsonarista. Entonces yo lo que digo es, nos interesa un Brasil que salga fortalecido institucionalmente, económicamente, es fundamental, es nuestro socio central para el despegue de diría Argentina. mi amigo Para Fantino. que falta Bolsonaro, ¿no? No, falta Bolsonaro y falta Bar. Te quería preguntar, Daniel, digamos, siempre y cuando es una bendición, cuando haya un puente y una relación fluida, digamos, seria y que exceda las cuestiones de sesgo ideológico entre Argentina y Brasil, porque si no, la verdad que da medio lo mismo. Pero no miremos desde los ojos argentinos, que nosotros hacemos de todo la grieta. La verdad, los puntos de contacto objetivos entre Bolsonaro, no los retóricos, si vemos el debate del día viernes, salvo bonito, se dijeron. Fue todo insulto. Sí. Ahora, en la realidad hay una política permanente brasilera. Tomemos el famoso caso, hoy tan importante, como es la invasión rusa en Ucrania. Ni Bolsonaro ni Lula han condenado, se han mantenido en abstención, no lo han hecho. Equilibrios que mantiene Brasil en relación
a Israel y los países árabes. Pero mira, esto que le preguntaba recién a Daniel, tuiteé a Alberto Fernández, en un momento se había hablado, ¿no? Que Alberto Fernández iba a viajar, si Lula ganaba en primera vuelta. Sí, que se había preparado, pero se fue cayendo. vuelo. Se fue cayendo. Bueno, felicito a mi querido Lula oficial por su triunfo en primera vuelta y hago llegar mi sincero respeto al pueblo de Brasil por su profunda expresión democrática. Me cuesta, Diego, esto que vos planteás. Dejemos de lado el sesgo ideológico cuando durante 3 años no hubo una reunión bilateral entre los presidentes, porque Alberto Fernández, no sé si fue Alberto Fernández o Bolsonaro o Alberto Fernández, se negaban a establecerla. A Lula lo está felicitando. Bueno, pero este fue el problema, tanto porque para que durante 2 años y pico congeláramos la relación con Brasil, hay una sociedad en el error, de parte de Alberto y de parte de Bolsonaro, sin lugar a duda. No hay una víctima y un victimario. Ahora, cuando uno tiene un patrimonio común trabajado en los últimos 30, 40 años, de la densidad que tiene la relación argentina-brasilera, poner énfasis en cuestiones personales, partidarias o ideológicas, es un dato preocupante en los dos. No hablo solamente de Alberto. Recién hicimos a Daniel Scioli y al Vasco de Mendiguren. Y bueno, Scioli debe ser el embajador de otro país en Brasil que más reuniones tuvo con Bolsonaro, por ejemplo. Pero porque se manejó desde la embajada, no desde la presidencia. Claro. Y porque reemplazó el diálogo que no existía entre Alberto Fernández Pero lo que y contaba el Vasco de Mendiguren es que cuando Argentina necesitó energía, Brasil se lo proveyó, digamos. Sí. Económicamente, digamos, una cosa era el discurso de Bolsonaro y el discurso de Alberto y otra cosa eran los hechos, lo que pasaba diplomáticamente. Y ahí la relación no estaba cortada. No solo diplomáticamente, sino a nivel comercial. Argentina y Brasil son... Brasil, digo, es el primero, segundo socio comercial de la Argentina, depende del momento. La mayor cantidad de exportaciones argentinas van a Brasil. Pero existe una relación que capitaliza y lo puede capitalizar Scioli, digamos, pero que por la cuestión ideológica Alberto Fernández dejó de lado. Sí. Simplemente quería preguntarte, es muy ramplona la pregunta, no tiene, pero a veces son las más complicadas para responder. Quienes están del otro lado y nos ven a todos nosotros siguiendo tan atentamente las elecciones probablemente se pregunten, ¿pero quién nos conviene? ¿Lula o Bolsonaro? Bueno, en primer lugar, algunas conclusiones. Si acá nos asustamos a veces de la polarización, en Brasil hay una hiperpolarización. El 92% de la sociedad está dividida entre 2 opciones. Segundo tema, esto de que se equivocaron las encuestadoras, bueno, hay que entender cómo se comporta el electorado. Prácticamente todas coincidían en Lula cercano a los 48 puntos, Lula sacó 48 puntos. En el caso de Bolsonaro, esos 7 puntos que decía Gila, 6 puntos que hay de diferencia, son rápidamente atribuibles. Primero, a ese voto vergonzante, al que lo voy a votar, pero me da vergüenza decirlo, me da vergüenza comentarlo. Y el segundo factor más importante es el voto útil. Pensar en una elección tan polarizada, con otros candidatos que ni siquiera llegaron al 1%, nada. El voto útil explica eso, y el voto útil se da en las últimas 72 horas. Sí. Con lo cual, no es que hay cosas muy raras, o pasaron o no pasaron, sino que tiene que ver con una hiperpolarización y campañas de contraste muy, muy fuerte, como mencionaban, el tema de los debates. Ahora nos vas a decir, pues nos están pidiendo, está Gaby Suet desde San Pablo. A ver, nos está pidiendo el móvil. Gaby. Están saliendo los dirigentes en este momento, del búnker de Lula da Silva. Recién salía Fernando Haddad, candidato a gobernador, que va a ir al balotaje acá en San Pablo. También fue candidato a presidente en el 2018. Y bueno, distintos dirigentes estaduales, regionales están en este momento dejando el búnker del PT. Lula todavía se mantiene en el interior, algunos dirigentes de la Argentina también. Vemos cómo de a poco empieza también la procesión hacia la Avenida Paulista. Ahí van a ser las celebraciones. Veremos qué magnitud tienen, pero lo cierto es que hay ánimo de festejo. Pese a que el resultado no fue tan amplio como se esperaba, hay una decisión, más que nada una voluntad de festejar, de mostrar que en realidad esto fue un triunfo, ¿no? Porque a veces por la escasa diferencia, por la diferencia menor a la esperada, corría el riesgo Lula, corría el riesgo el PT de dar una imagen de derrotismo. Esto me parece que se dieron cuenta a tiempo y están ahora, a esta hora, mostrando celebración, festejo, ahora, Gaby, una imagen de haber ganado la elección
y de tener muy buenas posibilidades para la segunda vuelta. Gaby, esto es algo que se está organizando desde el búnker, desde los asesores de Lula da Silva. Te lo pregunto porque nos llamaba la atención, le preguntaba a Mariana también acá, el tono de moderación de Lula, digamos, si esto se iba a trasladar a sus seguidores o no durante lo que dure, digamos, la segunda etapa de la campaña hasta el balotaje. Y un festejo, bueno, de alguna manera lo que muestra es esto que decís vos, bueno, no nos derrotaron. Sin embargo, Lula se mostró particularmente cauto. Van a convivir esas dos cosas. El discurso cauto de Lula, que se va a sostener, y a la vez, Lula mismo ayer dijo, no importa cuál sea el resultado, mañana tenemos que celebrar en la Avenida Paulista, va a haber fiesta en la Paulista, dijo. Así que me parece que es una estrategia que combina un discurso cauto de Lula y a la vez mostrar a la gente, a los simpatizantes, festejando de cara a lo que va a ser un balotaje del 30 de octubre que va a tener a Lula como gran favorito. Gaby, todos te gritan de acá, Gaby, dale, Mariana. No, pero decía que Lula, cuando habló, dijo, la verdad es que nunca gané en primera vuelta, es una realidad, ¿no? Siempre, bueno, es muy difícil, además, ganar en primera vuelta en Brasil. Algunos recuerdan que Cardoso lo hizo en los 90, pero eso puede ser parte de este discurso por decir, bueno, celebremos igual, digamos. Esto ya lo vivimos 2 veces, lo vivió Dilma también. Sí, celebremos igual porque ganamos la elección. Ese es el mensaje en este momento. Ganamos y casi por 5 puntos de diferencia. Si esto se interpreta como un mal resultado para Lula, bueno, habrá sido también un error de comunicación, una distancia entre la expectativa y la realidad. Y la estrategia de comunicación tiene mucho que ver con eso, ¿no? Cómo se plantea este resultado, cómo se procesa a toda velocidad una diferencia que fue menor a la esperada, pero que termina redondeando un muy buen porcentaje para Lula, superior al 48%, lo deja a las puertas de ganar el balotaje. Gaby, a Geraldo Alckmin, el candidato a vice, al menos recién a la pasadita no lo vi ahí en el estrado, debe haber estado, pero te consulto eso. ¿Y cómo, sí, dice que la ¿cómo va a jugar el candidato a vice y esa alianza que tiene con los sectores más de centro-derecha? ¿Los va a sacar a la cancha para tratar de convencer a los que dudaron, incluso los que votaron a Ciro Gómez y tal vez a Simone Tebet, digo que salió tercera en definitiva? Bueno, no, yo tampoco lo vi sobre el escenario, sí lo vi hoy a la mañana votando con Lula. Lo acompañó a votar a Lula, así que está claro que hay buena sintonía ahí. Quizás la misión de Geraldo Alckmin sea que Fernando Enrique Cardoso finalmente dé su apoyo explícito a Lula. Claro. Él tuvo que ver también con la candidatura a vice de Alckmin, así que quizás viene por ahí la misión del vice para estos 28 días. Gaby, ahí volvemos a los gritos. Gaby, ahora arrancamos avisar cuando querés salir, por supuesto, tenés prioridad. Gaby Suet desde San Pablo, desde el búnker de Lula da Silva, con su gente que decide salir a festejar. Diego. Sí, una aclaración. El expresidente Fernando Enrique Cardoso había dado primero el apoyo en caso de segunda vuelta. Pero la semana pasada directamente definió y pidió el apoyo para Lula en primera vuelta. No lo mencionó nunca, Aguilar, hizo como una especie de rulo donde era evidente, pero no decía, voten a Lula. Fue la lectura que todo el mundo dio a ese pronunciamiento. Sí, pero hay que ver si ahora lo hace. Lula como nunca más tuvo explícito. ningún problema con el centro derecha. Sí. Como gobierno, él fue el autor, hoy todavía el Banco Central brasilero, por presión de su propio bloque, no tiene independencia. Él se comprometió y lo hizo y se transformó en una tradición que el Banco Central sea independiente en Brasil. O sea, yo creo que Lula tiene, obviamente, una identidad de izquierda, eso es incuestionable, pero ha gobernado y se ha llevado con la centro derecha. Vos decías muy no va bien. a gobernar del Foro de San Pablo, digamos. No, Bueno, categoría. No gobernó desde el Foro de San Pablo Ahora, ni lo va a hacer. Con Quiero- Michel Le toca Temer hacer. tuvo algún que otro problemita, ¿no? Digo, tanto Lula como Dilma, con Michel Temer, finalmente esa alianza con la centro-derecha le generó algún problema. Bueno, yo no digo que no haya problemas. En política lo normal son los conflictos Sí. y la resolución de los conflictos. Ahora, la fórmula Lula-Alckmin es una expresión muy clara, es todo un mensaje. Más, yo no tengo la menor duda que el mensaje que va a tener Lula va a ser moderado. El que se ponga nervioso de los dos pierde
seguro. Todavía no sabemos qué va a pasar. Bolsonaro no sabemos, ¿no? Si habla o no habla Bolsonaro. Bolsonaro, por lo pronto, no hubo búnker del oficialismo, digamos. Claro. Bolsonaro estaba en el Palacio de la Alborada esperando, pero no había un búnker. Se enojó La con Diego residencia Iglesias oficial, hoy, ¿no? Se enojó mal con... Cuando votaba. Con Cuando el colega votaba. de C5, ¿no? Le dijo, ¿vos de qué país sos? Anda a preguntar a su país, ¿no? Una cosa... Era una pregunta, encantador. era una pregunta De que, Bolsonaro, ¿no? que le hicieron varios y lo irritaba. Era si iba a desconocer los resultados y finalmente era derrotado. A lo Trump. Ahora, quiero preguntarles a los que estamos acá sobre el elefante blanco, digamos. Lo que está acá en la habitación y no se habla, me parece que tiene que ver un poco con cómo el kirchnerismo va a leer esta primera victoria. Vamos a ver qué es lo que pasa. Repasando, perdón, Romy, Sí. el tuit de Alberto Fernández. No sé si lo tienen a mano para volver a ponerlo. Le quedó mal escrito, ¿no? Sí, quedó raro. Pasó algo y es o sea, Qué raro. está explotando A ver, Twitter. a ver. Porque él dice, felicito a mi querido Lula por su triunfo en primera vuelta. Y hago llegar mi sincero respeto al pueblo de Brasil por su profunda Le faltó expresión un la. democrático. Claro. Le faltó el la, pues Claro. ya parece que ganó y listo, se terminó. con las Claro, Basta. demasiado fino. Claro, pero triunfo en Demasiado primera vuelta era lo que decían los medios que no terminó sucediendo. Ahí Ahora, está. ¿cómo Y creen? se Quiero sumó escuchar- Kicillof, perdón. Se sumó, a ver, se lo sumó te- Kicillof A ver. también a un tuit felicitando a Lula, claramente Obviamente. tomando partido. Ahora, insisto con esto de lo que no se está hablando, teniendo en cuenta que el año que viene es año electoral y que ya prácticamente entramos, digamos, ya estamos, digamos, en lo que es la campaña, aunque los políticos de la oposición y el oficialismo digan que es obsceno, todos están en campaña, no hace falta aclararlo. ¿Cómo lo va a leer el kirchnerismo esto? Digo, esto lo va a leer como una victoria en términos de, bueno, una reivindicación donde hubo lawfare, donde hubo persecución hacia un Lula da Silva. Sí, la impresión que hay es que había una gran expectativa del kirchnerismo de subirse, no sé si a esta situación más cerradita del resultado, pero sí subirse al triunfo de que vuelve el progresismo en América Latina. Para mí es humo. Con una inflación del 100% y subiendo, Claro. lo que pasa en Brasil difícilmente te marca acá, pero sí te puede dar plafón para decir, como vos decís, los que volvieron después de la persecución, te tira líneas de relato que enganchan justo desde mi mirada con el kirchnerismo más duro. Que eso va a influir acá, donde, repito, la inflación está volando, está desbocada y un problema gravísimo, lo dudo, pero y aparte estamos a cuánto, a un año Más de un año. de votar. Pero sí, me parece que hay gente esperando abrazarse a este resultado y que al principio dudó, dijo qué es lo que viene y ahora por ahí, no sé, habrá que ver finito dónde van los votos del tercero y el cuarto, ¿no? Da la impresión de que dan más chance que vayan para Lula. Uno no sabe lo que pasa en Argentina, imagínate, no vamos a ver lo que pasa en Pero Brasil. preguntaba el impacto, digamos... Pero da la impresión de que lo están esperando. Pero hay impacto. otra lectura que tiene que ver con, acá jugó Lula, ¿no? Que pasó casi un año y medio en la cárcel, digamos, con todo el anti-lulismo que hubo también en Brasil, ¿no? Sí, lo que están mirando Cristina y Macri, que son los dos grandes jugadores de la política argentina, que la próxima elección juegan los titulares. Y acá en Brasil jugaron los titulares. Me parece que en el Es kirchnerismo... buena la lectura, muy En el buena. kirchnerismo que no es Cristina, insisto, en el kirchnerismo que no es Cristina, debe haber un entusiasmo por decir, che, que juegue Cristina. Insisto con que no es lo mismo el kirchnerismo que Cristina, porque ya sabemos que ella, si fuese por ella, elección personalísima, no va a jugar. Pero si esto no abre la puerta a decir, bueno, mirá Lula con 76 años, cumple en un mes 77, jugando... Un cáncer desastroso, Sí. la verdad, una Con todo lo que situación le muy pasó, difícil. Casi digamos, 2 años preso. ¿cómo yo no voy a jugar, no? Murió su esposa, Y lo mismo murió para su Macri, nieto. creo. Sí. Y lo mismo para Macri, que está ya muy subido a la pelea. Sí, yo creo que también es interesante observar los movimientos. Por ejemplo, de Horacio Rodríguez Larreta, que juega un centrismo. Le va a regalar... ¿Escribió algo Larreta? No, todavía no Toda- tuiteó nada, ¿no? No. Hasta recién no, pero yo no creo que le vaya a regalar el triunfo de Lula, me da la impresión de que va a ganar Lula finalmente en segunda vuelta, al kirchnerismo. Va a empezar a tender puentes de diálogo con Lula, especulando también con que van a convivir, digamos, si él quiere ser presidente y finalmente lo logra, le va a tocar convivir con Lula, con lo cual va a tirar un centro, no es que va a decir, este está en la otra vereda, no tengo ni una línea de diálogo. Y ya te digo, ya lo está haciendo. Y el macrismo va a convivir bien con Lula. Bueno, es lo que un poco Sí. planteaba... Yo no Sin tengo duda. la menor duda. Creo que lo primero que va a pasar en el corto plazo, estoy seguro, nadie duda, de que hay una relación personal y ha manifestado su agradecimiento Lula tanto a la ex presidenta, hoy vicepresidenta, como al propio Alberto, que lo fue a visitar estando preso. O sea, hay una vinculación personal. Yo estoy seguro que en el llamado telefónico le va a pedir, ojo, no hagan identificación, no hagan ola, no jueguen eso, porque hoy, desgraciadamente, conductas argentinas, no de esta administración,
llevan a que hoy la valorización de Argentina sea negativa en Brasil. O sea que yo creo que en esto el mejor favor que le podemos hacer al Brasil es tratar de no generar identificaciones, polémicas en la Argentina respecto de la situación brasileña. Bueno, ya Sí, está, creo ¿no? que- Digo, el tuit de Alberto Fernández es tomar partido. Sí. Ay, qué peleador que Creo- sos, Fidanza. Me veo Creo, olvidado. creo que ya lo único está. que puedo encontrar de punto en común es que Argentina va a ir creciendo cada vez más hacia la hiperpolarización. De eso no hay ninguna duda, que las opciones de centro prácticamente no van a tener espacio, que los jugadores titulares, esta buena Muy definición buena, que muy buena hacían, definición de creo Mariano. que es lo que va a jugar y que es una cuestión de tiempo. Porque no solamente los 8 puntos que no votaron ninguna de las dos alternativas, con que solamente 3 no vayan a votar o no elijan ninguna, ya ganó Lula, aunque no lo vote una sola persona más. Con que de los 8% de esos, o sea, 3 que digan no quiero jugar en la grieta, ya ganaste la elección con la misma cantidad de votos que ahora. Ahora, si seguimos jugando a las similitudes de los titulares, Lula es el opositor al fascismo que vuelve de la persecución. Cristina podría tener algo parecido de la perseguida, que la juzgan, etcétera, pero sería la representante de un oficialismo de un gobierno malísimo, Claro. que viene tratando de ser oposición de su propio gobierno. Pero ahí Pero un poco... desde ese lugar Bueno. de crítica en la que se para, ¿no? Sí, Claro. ahí la pregunta no es si Cristina ya volvió siendo la vice de alguna forma. Y de alguna forma volvió, si bien ahora hace como Ramón Díaz, yo no Sí. formo parte de este No me había gobierno. dado cuenta. Pero un poco sí volvió, la verdad que es difícil. ¿Un poco nada más? Bueno, sí, bastante, Bueno. bastante. No nos ¿no? habíamos dado Bueno. cuenta. Suerte que haces la mención de que volvió, no nos habíamos dado cuenta. No, Uy, bueno. esto se pica, se pica. Sheila, Me gusta Aguilar, ¿eh? Ahora la seguimos. Dale. Sheila, Sí. Aro. Vamos. A sí, sí. ver, esto me parece que lo pueden jugar bien Sheila y Jairo. Vuelvo a esto, ¿no? Que a pesar de lo que fue la pésima gestión de la pandemia, que los oficialismos en el mundo fueron castigados en general a la hora de tener que ir a las urnas, justamente por lo que significaron los muertos, la administración, las vacunas. ¿Pesa más el bolsillo? Digo, el dirigente argentino que va a jugar, digamos, en las próximas elecciones puede estar pensando, mejor me guardo, porque si bien todas las críticas que hay al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, o la jugada que puede hacer la oposición con Larreta, con Macri, con quien sea, que salga, no pueden decir, che, y yo espero un poquito, porque por ahí en marzo y en abril la situación económica es otra y el bolsillo termina pesando más que, no sé, las cuestiones que tengan que ver con el cuestionamiento justamente a la pandemia, la foto de Olivo, las La Sputnik, pandemia quedó etcétera. atrás, Romy. La pandemia realmente es algo que quedó totalmente atrás. La gente no la quiere recordar ni para bien, ni para mal, ni para evaluar, excepto un pequeño grupo de hiperdefensores del gobierno que la traen como un fenómeno exculpatorio. Che, le tocó la pandemia, ¿no? Digamos, en general está fuera del discurso público. No es algo que esté, digo, que forme parte de la Pero, opinión ¿vos activa de la entendés que me ciudadanía. sorprende que un negacionista de la pandemia con las imágenes de Sí, Brasil que hemos visto sí. todo, con las bolsas en las calles, las bolsas mortuorias en las calles, vuelva Bueno, a elegirlo? pero con la pandemia Sí. mucha más viva, Trump perdió ¿por cuánto en Estados Unidos? Sí, por Por poquito. poquito. Y Sí, la pero además pandemia Por en tiempo poquito. real. Sí, Pero Pandemia además es vivo. interesante ver que creo que uno de los grandes atributos que hoy tiene Bolsonaro es haber apostado a la economía. Mientras todos apostaban a otra cosa, él apostó a la economía y que él puede hacer hoy competitivo es porque apostó a la economía inclusive haciendo barbaridades con la pandemia. Pero eso hoy rinde a los que apostaron todos estos años, sobre todo oficialismos, al cuidado, al tapaboca, a la distancia, a encerrarte, electoralmente están destruidos y perdieron absolutamente todos. Mirá, recién le preguntábamos a Daniel Scioli, embajador en Brasil, los motivos de que Bolsonaro mantenga tanto vigor electoral, tanta adhesión, y nos decía dos: economía y seguridad. Y seguridad. Ese discurso medio pistolero por momentos, contradictorio, porque hay inseguridad y el responsable en definitiva es el presidente. Con un Brasil hiperarmado, ¿no? Y que se recontraarmó durante la gestión Bolsonaro. Con muchas facilidades por parte del Estado para que cualquier ciudadano accediera a las armas. Y esa economía va un poco en contra incluso del discurso más liberal del propio ministro de Economía de Bolsonaro, que tiene una política muchísimo más austera. Bolsonaro le metió en campaña la maquinita, ampliando el plan Bolsa Familia, modificando la Constitución para que eso se pueda hacer, porque no se podía hacer, porque constitucionalmente no se podía. Bueno, jugó fuerte también ahí. Y ahí hay un tema, perdón, ¿no? Sí. Para la economía, la lectura de Lula, ¿qué está haciendo Massa? Porque acá hay un consumo medio tergiversado de la política económica de Lula. Lo decía Aguilar recién. Lula asume como
la ola de izquierda en América Latina en su momento y pone un banco central promercado, tasas positivas, el gasto público bajo cuerda, todas políticas ortodoxas, si vos querés, y desde ese entonces, incluso desde antes, Brasil viene con moneda fuerte, con inflación bajo control. Acá Massa arranca tratando de decir, habría que ir para ese lado, y le está mirando la boleta mes a mes diciendo, pero la inflación no baja. No, bueno, tal vez lleva un poquito más de tiempo. Sí, pero anda más fuerte con las alimenticias, porque la inflación no baja y yo necesito ganar la semana que viene las elecciones. Claro. Hay un consumo de, dame resultados rápido, mirá que vuelve la izquierda, vuelve Lula, y dicen, sí, pero allá hicieron toda otra cosa, yo quiero hacer un poquito ahí, y me sale Máximo diciendo, pusiste de rodilla. ¿Qué? Lo que pasa es que acá hay una lectura también de un Lula que no existe, y es una lectura que hizo la derecha también, maliciosamente, me parece, de un Lula que no era el Lula real. Bueno, pero ¿en qué sentido? ¿En el populismo malentendido, digamos? Claro. No, yo creo que hay algo interesante ahí, es que Cardoso fue el que previamente estabilizó la economía de Brasil, cuidó la macro, te contuvo la inflación desbocada, porque Brasil tenía una inflación mayor a la Argentina un punto actual. De partida de hiper como nosotros. Y el que estabiliza todo es Cardoso, y llega Lula y puede redistribuir. Redistribuye porque lo puede hacer. Pero sin tocar ninguna de las bases. Y multiplica el Producto Bruto. Claro. Multiplica por 3, por 4. O sea, puede redistribuir también porque crecieron. Sí, claro. O sea, ahora, en algún punto, y no te enojes, Fidanza, no, digamos, en algún punto. Y si me enojo va a suceder igual. Tratemos que no. En algún punto, esto que dice Elar, digamos, de lo supraideológico, digamos, donde prima más lo pragmático, un poco se está viendo. Sí, definitivamente. Sí. Yo te voy a dar un ejemplo. Nosotros conocemos lo que significa el conflicto con el campo, las tensiones, etc. En Brasil, sobre 517 diputados, hay 280 del bloque agrícola. Significa diputados que vienen del PT, de la derecha, de distintos, pero votan todos juntos. Eso le ha permitido, entre otras cosas, a Brasil quintuplicar su producción agrícola. Obviamente no tiene retenciones, tiene un sector de poder en un país donde lo agrícola es absolutamente fundamental. El 70% de las exportaciones brasileras, igual que en Argentina, son de productos primarios. O sea, no hay una Brasil hiperindustrializado. Tenemos estructuras productivas bastante parecidas. Entonces, con ese perfil hay que entender que hay otras conductas de la sociedad brasilera que funcionan diferentes. Con China, yo he escuchado por ahí decir, no, este gobierno, gente que dice, este gobierno le está regalando la economía a China, por eso nos dan créditos a baja tasa y hacen inversiones para quedarse con la Argentina. Es una acusación sobre este gobierno. Eso no es cierto. Hoy ni China, ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni nadie nos da crédito, porque hoy, para que un banquero chino, suizo o norteamericano preste plata a alguien, el formulario a llenar es exactamente el mismo. Entonces eso nos tenemos que sacar de la cabeza eso que existen ortodoxias y heterodoxias. El presidente del Banco Central Independiente boliviano opera como un igual con el presidente de la Reserva Federal Norteamericana, del Banco Central Europeo o del Banco Central chino. En el mundo ya no existe más el consenso de Washington, que era cierto y existió en la década del 90. Hoy hay una suerte de consenso de los fundamentals de la economía en Washington, en Beijing, en Berlín, en Brasilia. Los que estamos afuera somos nosotros. En Brasil está Gaby Suet cerrando esta transmisión desde temprano, ¿no? Todo el día. Desde que le afanaron el celular anteayer. ¿Cómo le afanaron el celular? Sí, se lo robaron ahí, ao vivo. ¿Ao vivo? Sí. La inseguridad muestra gratis. Pero si recién estábamos hablando de las bondades del Brasil de Bolsonaro respecto del tema de seguridad. No, que tiene un discurso por la seguridad, pero hay alta inseguridad. A ver si está Gaby Sued despierto, ¿no? Todavía sí está ahí. ¿Cómo andan? Buenas noches. Sí, ¿cómo estás, Gaby? ¿Estás bien? Estamos acá, sí, bien. Fueron días largos. Hoy arrancamos a las 8 de la mañana esperando el voto de Lula, el Sao Bernardo, que es una ciudad un poco alejada, a una hora de acá. Y ahora les estamos mostrando la puerta del nuevo hotel, el búnker de Lula da Silva. Ya está quedando poca gente. La gente va saliendo y se dirige hacia la avenida Paulista, que queda el punto de encuentro, que es la Paulista y la calle Augusta, a unas 20 cuadras de acá, más o menos 15, 20 cuadras.
la idea es ir a celebrar y ustedes me preguntaban antes si esto había sido una iniciativa del comando de campaña de Lula. Sí, es una iniciativa del comando de campaña de Lula. Todos están con esa consigna. Vamos a la Paulista. Es el lugar donde tradicionalmente también celebran las hinchadas de fútbol. Acá las de San Pablo cuando sus equipos salen campeón. El Corinthians, por ejemplo. Y ahora empieza esa larga procesión porque conseguir un taxi a esta hora con la cantidad de gente acá también es bastante difícil. Van a ir a pie 20 cuadras hasta esa esquina de la Paulista, Paulista y Augusta, a celebrar este triunfo que estaba viendo recién los datos. Ya es de 5 puntos de diferencia, aunque recién me señalaban también, ojo, que el dato negativo para Lula, incluso si es elegido en segunda vuelta, es que le quedó una Cámara de Diputados y un Senado muy bolsonarista. Bueno, claro. Gaby, entonces te vas a cubrir, digamos, ahora lo que van a hacer los festejos, que dudaban en hacerlo o no hacerlo, pero que de alguna manera es un empujón para lo que se viene el 30 de octubre. Así es, vamos a ver la magnitud que tiene, vamos a ver si es un festejo real o si es un poco forzado para mostrar alegría y de esa forma modificar también un poco el escenario o ir configurándolo de cara al balotaje. Impecable el trabajo de Gabriel Suet desde Brasil, desde el búnker de Lula da Silva. Bolsonaro, contaban recién los compañeros, decidió no hacer búnker, hay que esperar hasta mañana o hay que ver si en horas de la noche va a hacer algún tipo de declaración. Me parece que lo estará pensando mucho, ¿no? En qué tono, para dónde. Completamente. ¿No? Síntesis de lo que dijo Lula, sí. Esto para mí es una prórroga, como diciendo ya casi está cocinado, falta un ratito más. Quiero debatir, quiero un mano a mano con Bolsonaro y esta es una oportunidad para ampliar el marco de alianzas. Un discurso como aperturista ahí, pero un poquito desafiante a Bolsonaro, como diciendo, venite, hacemos un mano a mano. Y Bolsonaro en este punto, Romy, que también, si Lula hubiese pasado el 50%, ahí el escenario hubiese sido realmente de conflictividad, ¿no? Ahora, claramente, tiene él una oportunidad que se le abre, no va a salir a cuestionar claramente las elecciones, es lo que suponemos, y a partir de ahora, bueno, el escenario que se le abre es una incógnita también para él, ¿no? ¿Cómo sale moderado, si es que es lo que necesita para poder ganarle a Lula, que se ve hoy difícil? Ahora es volvemos, vamos a ir a un corte y volvemos con este equipazo de lujo, con esta coconducción que estamos haciendo con los compañeros de IP, por supuesto con todo el panel de opinión pública. Enseguida volvemos, vamos a hacer el cierre. Me quedo con esto que decía Mariana, quienes salieron a jugar. Me gustó, si no lo escribís, préstamelo porque me gusta como idea. El Trus Joyero Relojero reabrió sus puertas en su nueva y única esquina de Callao y Quintana. En Recoleta puedes vender tus alhajas brillantes, relojes y antigüedades a un precio internacional. Además ofrecen un amplio catálogo de joyas con diseños exclusivos. Visítalos de lunes a viernes de 10 a 18 y los sábados de 10 a 14. El Trus Joyero Relojero, un emblema argentino. El Trus Joyero Relojero reabrió sus puertas en la esquina de Callao y Quintana, Recoleta. Compramos relojes, alhajas y oro en todas sus presentaciones. El Trus Joyero Relojero, un emblema argentino. Bolsonaro, el presidente de Brasil, después de que lo hiciera Ignacio Lula da Silva, efectivamente lo está haciendo en este momento, dijo los cambios que algunos quieren pueden ser peores, ¿eh? Eso es lo que dijo Bolsonaro, bueno, marcando, digamos, un poquito la cancha, por lo menos por donde parecería que va a ir. Esa es como una de las frases destacadas, ¿no? Que dijo hasta el momento. Sí, va a demonizar a Lula, claramente. Demonizar a Lula, vamos a hacer alianzas para ganar las elecciones. La pregunta que nos hacíamos antes es, ¿alianzas con quién? Sí, mucho no le queda. No, como decía Daniel antes, una elección muy polarizada. Desde el 89 para acá, nunca sumaron tanto la primera y la segunda fuerza, 91 puntos prácticamente, con lo cual es pescar en una pecera sumamente chica. Y recién hablábamos con Daniel fuera del aire, hay poco estímulo para que los votantes de las terceras y cuartas fuerzas vayan a votar, porque ya lo suyo no juegan, así que tal vez haya más ausentismo. Arranco por ahí, ¿para vos ya está el resultado, está jugado? Bueno, a ver, en primer lugar, si no comete ningún error Lula y trabaja bien un poquitito de su ampliación y la desmotivación de esos 8 o 9 puntos que no participaron, que algunos no vayan, la elección está terminada, porque ese 48, casi 5 que saca Lula, se convierte en 50 sin que él sume un voto más, porque al haber menos participación,
el porcentaje de tus votos Sube. es mayor. Diego, Yo diría, hay un elemento que voy a analizar, no lo tengo analizado en este momento, que es la fuerza del federalismo brasilero, que es muy grande. A él le fue muy bien, lo destacó recién el presidente Bolsonaro, a nivel de diputados, que es primera minoría, creció en el Senado. Entonces hay todo un tramado de alianzas federales que hay que analizar con más cuidado, que no nos aparecen en este plano, que pueden tener algún significado. En principio, yo creo que todo está jugado y que el favorito es el expresidente Lula. Pero hay que ver si por debajo, especialmente en la estructura federal, no se pueden hacer alianzas que no estamos viendo a nivel de los candidatos presidenciales y que pueden tener un significado. Sheila. No, coincido con Daniel, con Guelar. Por ahí poner foco en las dos principales minorías, ¿no? La de Ciro Gómez, la de Simón Tebet, no digamos Ciro Gómez, ex ministro de Lula, ¿no? Digamos, o sea que probablemente por una cuestión básica de voto barrio. Están más cerca del barrio Lula que dentro del barrio de Bolsonaro, ¿no? Así que ahí cabe esperar que ese voto migre mayormente para Lula o que no vaya a votar, ¿no? Que también, recién decía Daniel, eso también le sirve a Lula. Y en el caso de Simón Tebet, lo que tenés ahí es, aliado de Temer que también está apoyando a Lula, así que, de alguna manera, lo que cabría esperar es un resultado favorable a Lula da Silva. Y el integrante del equipo que ganó el Martín Fierro, el mejor programa de radio, y ahora ¿quién podrá ayudarnos? ¿Qué dice? Y yo compro todo lo que dicen ustedes y ahora le pongo a todo el se supone, porque después de que ves un montón de encuestas y te lleva la sorpresa, no sé, como Caetano Veloso le canta que sí a Lula, uno dice, entonces por acá, pero aparece Neymar y te dice, no, Bolsonaro, y era todo más arriba. Yo compro todo lo que dicen ustedes, le pongo el se supone, y se supone que sí, que será Lula. Ese punto me resulta interesante, la distancia que hay entre la política y la sociedad, que me parece que se amplía, porque vos tenías a todos los factores de poder apoyando a Lula, a todos los intelectuales, a Yuya apoyando a Lula, y sin embargo la gente te dice, todo bien, pero yo lo quiero a Bolsonaro y saca casi 45 puntos. Bueno, yo les propongo, no sé qué les parece, no sé, Mariana, Andrés, qué les pareció este dúplex que hicimos, esta transmisión o esta conducción compartida, pero si quieren la repetimos el 30, si les parece. Me encantó. Lo quieren pensar. Pero puede ser en Brasil, ¿no? Sería ahí lo negociamos. Sí, aparte el clima va a estar más lindo, ahora llovía mucho. ¿Qué sé yo tiro la propuesta sobre la mesa, ustedes la pueden evaluar, en algún momento yo me diría dicen. Bahía. Digo, si me vas a elegir. ¿Qué hacemos en Bahía, chicos? No pasa. Bueno, no importa, tenemos hacemos que como inventar que ahí es el compran voto acá. clave. Ahí es el distrito clave. Hay que inventar que es el distrito clave. Me decían que era Minas Gerais, pero ahora parece que Bahía. Si es Bahía, todos a Bahía, entonces el 30 de octubre me encantaría. Bucios. Bucios también. Podemos tener móviles. Bucios también. Bueno, mira la cómo mesa de Necochea, ¿viste? La elección se define en Río. Perfecto. Acá Bien. tenemos todos ganas de ponernos algo un poquito más de verano y irnos a tomar unas caipiriñas. Vamos a tener que esperar entonces 30 de octubre, segunda vuelta. Mientras tanto, por supuesto que van a estar pasando cosas. Gracias de verdad a los colegas que nos acompañaron esta noche. A todos ustedes nos volvemos a encontrar el domingo que viene a las 10 de la noche acá en Opinión Pública.